En un mundo que premia al que grita más fuerte, hay una élite silenciosa que nunca necesita levantar la voz. No brillan por volumen, brillan por presencia. No ganan por suerte, ganan porque piensan más allá de la jugada visible. Estas personas no conquistan con músculo, ni con discursos, conquistan con sutileza, con mirada fija, con movimientos mínimos que generan resultados máximos. Hoy no vamos a hablar de motivación barata. Vamos a hablar de poder real, del que se mueve en las sombras, del que no necesita presentación, del que se siente antes de que siquiera digas tu nombre. Estas son 7 leyes silenciosas que usan los líderes para dominar sin que lo notes. Y no están en los libros de negocios, están en las miradas que bajan cabezas sin alzar la voz. En las pausas incómodas. En los gestos que dicen más que 1000 discursos. Prepárate. No para liderar con ruido, sino para hacerlo con inteligencia. Bienvenido a la mente poderosa. Ley 1. El silencio no te quita voz, te da poder. Callar es ceder el ruido, no el control. La mayoría habla para llenar el espacio, para sentirse seguros, para demostrar algo. El verdadero líder no necesita eso. Él sabe que el silencio es una herramienta, no una debilidad. Cuando tú guardas silencio, provocas algo que pocos soportan. Incomodidad. Y en esa incomodidad, las máscaras caen. El otro comienza a hablar más, a justificarse, a revelar cosas que no tenía intención de mostrar. Y tú, solo observas, y calculas. Ejemplo real. En negociaciones importantes, los ejecutivos más respetados usan el silencio tenso como táctica. Cuando reciben una oferta, no responden de inmediato. Solo la miran, pausan, y la otra parte, desesperada por llenar el vacío, empieza a bajar su propuesta sin que el otro haya dicho ni una palabra. Eso es poder y control. Aplicación directa. La próxima vez que estés en una discusión, en vez de lanzarte a responder, haz una pausa de 3 a 5 segundos. Deja que el silencio pese. Y luego responde con calma, con voz neutra, como si el caos no te afectara. Porque quien no reacciona, gobierna. Ley 2. La ley del territorio invisible. No necesitas marcar territorio cuando todos sienten que ya es tuyo. Hay personas que apenas entran a un lugar y algo cambia. No es que hablen más. No es que llamen la atención, es que su presencia impone una energía distinta, como si de forma natural, el entorno supiera, él manda aquí, aunque no lo diga. Eso no es suerte, eso es territorio invisible, una combinación de lenguaje corporal, calma interna y percepción estratégica, es saber cómo entrar, cómo moverse, cómo mirar, sin pedir permiso. ¿Cómo se construye ese territorio? Postura erguida, pero relajada. Nada tenso, nada exagerado. Estás cómodo contigo, no estás compitiendo con nadie. Eso ya te da altura. Movimientos lentos y precisos. Los impulsivos se agitan, los líderes se deslizan. Contacto visual sin apuro. No retador, no tímido. Natural, firme, como diciendo, estoy aquí, estoy viendo todo, y no tengo prisa. Ejemplo real. En muchas culturas, los animales más dominantes del grupo no son los más agresivos, sino los más tranquilos. ¿Por qué? Porque los que pelean todo el tiempo demuestran inseguridad. Los verdaderamente fuertes no se molestan en demostrar nada. Ya lo saben, y todos lo sienten. Aplicación directa. Cuando llegues a un lugar nuevo, una reunión, una sala, incluso una fiesta, no te esfuerces por impresionar. Observa primero. No hables demasiado. Ubica tu espacio. Y cuando hables, que sea porque tienes algo que decir, no porque te sientes obligado a llenar el silencio. Haz que tu energía ocupe el lugar antes que tu voz, porque a veces el dominio no se impone, se respira. Ley 3. La ley del desapego elegante. El que no necesita, domina. El que no reacciona, dirige. Hay una fuerza casi sobrenatural en quien no se aferra. No hablamos de frialdad, hablamos de libertad interior. Cuando no dependes emocionalmente de la aprobación, del resultado o de la atención de otros, te conviertes en alguien que no puede ser manipulado fácilmente. El desapego elegante es esa capacidad de estar presente sin aferrarte, de que te importe, pero no te controle. Y eso, amigo mío, intimida más que la arrogancia. ¿Por qué esto da poder? Porque la mayoría está atrapada, en la necesidad de caer bien, en el miedo a perder, en el deseo de encajar o destacar. Y cuando tú no entras en ese juego, todos sienten que estás en otro nivel,
No estás rogando lugar, estás ofreciendo presencia. Ejemplo real. En relaciones personales o laborales, las personas que mantienen su centro, incluso cuando las cosas se tambalean, suelen ser percibidas como los maduros, los estables, los que saben lo que hacen. Y no porque lo digan, sino porque lo proyectan. Tienen opciones, tienen calma, tienen claridad. Aplicación directa. Cuando alguien se muestre agresivo contigo o te quiera sacar de tu centro, no entres al juego. Respira, mira, sonríe apenas. Y si la situación no vale tu energía, retírate con elegancia. Porque retirarse no es perder. Es demostrar que no necesitas demostrar nada. El desapego no es indiferencia. Es poder sin adicción emocional. Ley 4. La ley del espejo estratégico. Reflejar al otro no es imitarlo. Es desarmarlo sin que lo note. Los grandes estrategas saben algo que el resto ignora. Las personas se sienten más cómodas frente a un reflejo que frente a un muro. Cuando tú actúas como espejo, generas un tipo de conexión que confunde al ego del otro. Siente que le entiendes, que vibran igual, que puede confiar, y en ese momento, baja la guardia, y tú entras. ¿Cómo funciona esto? Cuando alguien se comporta de forma agresiva, arrogante o egocéntrica, el error común es responder con resistencia o sumisión, pero el líder oculto no hace ninguna de las dos. Él refleja, sutilmente. Si alguien habla rápido, tú aceleras apenas tu ritmo. Si alguien usa muchas manos al hablar, tú las usas ligeramente. Si alguien se queja, tú validas su emoción sin validar su drama. No es actuar, es alinear el canal emocional para después redirigirlo. Ejemplo real. Un vendedor exitoso no le vende al cliente lo que quiere. Al principio le refleja sus deseos, sus palabras, su energía. Y cuando el cliente siente que este tipo me entiende, entonces acepta escuchar la propuesta. Lo mismo pasa en el liderazgo. Los grandes líderes no empujan, atraen reflejando. Aplicación directa. La próxima vez que alguien esté alterado, molesto o muy cerrado, no lo enfrentes. No lo contradigas de entrada. Primero, espeja. Usa sus palabras, su ritmo, incluso su tono, pero más tranquilo. Cuando baje la guardia, guíalo hacia donde tú necesitas, porque el poder verdadero no siempre empuja. A veces, redirige. Ley 5. La ley del ajedrez mental. El que piensa en hoy, obedece. El que piensa en mañana, lidera. Hay dos tipos de personas. Los que reaccionan al momento. Y los que ya habían previsto ese momento, hace días. El líder silencioso es un estratega. No vive improvisando ni apagando fuegos. Él juega ajedrez mientras el resto juega damas. Y eso se nota. En su calma, en sus respuestas, en su falta de pánico cuando todo arde. ¿Cómo piensa un ajedrecista mental? Ve patrones donde otros ven caos. No se enfoca en el problema, sino en lo que lo causó. Antes de actuar, visualiza el rebote. Cada movimiento suyo tiene una consecuencia pensada. No responde desde la emoción, sino desde la arquitectura. Construye su victoria, no la improvisa. Ejemplo real. En la historia, líderes como Napoleón o Elon Musk, en diferentes campos, lograron enormes avances no por reaccionar bien, sino por haber planeado escenarios posibles mientras otros dormían. Cuando tú ya pensaste en plan B, C y D, no importa qué pase, tú ya tenías el mapa. Aplicación directa. Antes de entrar a una conversación importante, una negociación o incluso un conflicto, pregúntate, ¿qué puede decir la otra persona? ¿Qué opciones tengo según cada escenario? ¿Qué reacción mía sería estratégica, no impulsiva? Visualiza, prepara, y luego ejecuta como si fuera natural. Porque el que domina el futuro no es el que lo adivina, es el que lo diseña en silencio. Ley 6. La ley de la vulnerabilidad inteligente. El que puede mostrar una grieta, demuestra que no teme romperse. En una cultura obsesionada con la perfección, ser vulnerable parece un pecado. Pero los verdaderos líderes no temen mostrarse humanos, porque no construyen su poder desde el miedo, sino desde la solidez interior. El truco está en saber cuándo, cómo y con quién mostrar esa vulnerabilidad, no para buscar lástima, no para manipular, sino para crear conexión real y dejar claro, no necesito fingir fortaleza, yo ya soy fuerte, incluso cuando no lo parezco. ¿Por qué esto da poder? Porque desarma al otro. No saben cómo responderle a alguien que se abre con calma y autenticidad. Porque genera confianza profunda. La gente conecta más con lo real que con lo perfecto. Porque quien muestra una herida sin temblar,
Ya ha vencido al miedo que otros ocultan. Ejemplo real. En una reunión de alto nivel, un CEO contó cómo su primera empresa fracasó estrepitosamente. No se excusó. No culpó a nadie. Solo lo contó como parte de su camino. El efecto fue brutal. Todos lo escucharon con más respeto. ¿Por qué? Porque no tenía nada que ocultar. Y eso lo volvió intocable. Aplicación directa. Cuando sientas presión por demostrar algo, recuerda, no necesitas convencer. Solo necesitas ser sólido en quién eres. Y a veces, decir fallé aquí, pero aprendí esto, te da más autoridad que cualquier pose de invulnerabilidad. El verdadero líder no es el que parece indestructible, es el que, incluso roto, sigue caminando con la cabeza en alto. Ley 7. La ley del vacío magnético. El que no necesita ser el centro, se convierte en el centro sin buscarlo. Sí, suena paradójico, pero aquí está el truco. El verdadero poder no hace ruido, lo atrae. Mientras muchos pelean por atención, protagonismo o autoridad, el líder silencioso cede espacio. Y en ese espacio que deja, el mundo gira hacia él. Es la ley del vacío magnético. Cuando tú no compites, cuando no impones, cuando no te arrastras por destacar, te vuelves el imán natural del entorno. ¿Por qué esto es tan poderoso? Porque los demás sienten que tú no tienes hambre de validación, y eso te eleva. Porque, al no forzar tu liderazgo, el grupo te lo ofrece por voluntad propia. Porque cuando te retiras estratégicamente, creas un vacío que nadie más puede llenar como tú. Ejemplo real. Piensa en los personajes de las películas que más recordamos. No siempre son los que hablan más. Son los que entran tarde, dicen poco, y aún así se sienten esenciales. ¿Sabes por qué? Porque no buscan robar cámara, se vuelven la cámara. Aplicación directa. En una conversación, haz más preguntas que afirmaciones. En una discusión, cede la última palabra, pero quédate con la razón. En un grupo nuevo, observa primero, aporta después. Y cuando hables, que sea con contenido que valga más que el volumen. Recuerda, el poder que no se impone, se implanta, como una semilla que crece silenciosa, y de repente, ya es el árbol más grande del jardín. Conclusión. El arte de dominar sin necesidad de aplausos. A lo largo de estas 7 leyes, has visto algo que pocas personas descubren en toda su vida. Que el verdadero poder no necesita micrófono, ni títulos, ni validaciones externas. El verdadero poder es interno, silencioso, y tremendamente estratégico. Es ese tipo de presencia que no grita, pero todos sienten. Esa autoridad que no viene del ego, sino del autoconocimiento profundo. Esa capacidad de moverse como un jugador de ajedrez en un mundo lleno de impulsivos que solo quieren mover fichas sin pensar. Tú no necesitas ser el más fuerte, el más ruidoso, ni el más popular. Solo necesitas ser el más inteligente, paciente y difícil de leer. Porque cuando tú manejas el arte del silencio, el juego ya no depende de lo que digas, sino de lo que haces que otros hagan sin que lo noten. Si llegaste hasta aquí, no eres parte del promedio. Eres de los pocos que no buscan solo entretenerse. Buscas entender, crecer, elevar tu juego mental. Y por eso, gracias. Gracias por invertir tu tiempo en ideas que no todos están listos para escuchar. Gracias por desafiar el ruido y elegir la profundidad. Si tú sentiste que estas leyes conectan contigo, entonces bienvenido a una minoría poderosa. Si estás listo para más estrategias mentales, más sabiduría callejera, más filosofía de combate emocional, suscríbete, activa esa campanita, y prepárate, porque esto no es motivación barata. Esto es formación mental para líderes invisibles, que hacen temblar el mundo sin alzar la voz. Porque el mundo no necesita más ruido, necesita más estrategas silenciosos como tú.